Creo que podemos empezar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la sesión de introducción en el relanzamiento de la plataforma de resiliencia climática. Soy Livia Ignacio, directora regional de América del Sur, de Clima. Quisiera darles la bienvenida, que es gestora de la plataforma de resiliencia climática, CGAR, que es la parte de innovación de biodiversidad. Entonces ellos tienen herramientas conocidas como los tomadores de decisión para poder aumentar la potencia de la agricultura. Bueno, pues excelente estar aquí con todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues sin más tardar, quisiera entonces ponerles en contexto de que la herramienta que vamos a presentar el día de hoy se ha creado como parte del proyecto de nuestro kit de herramienta de acción climática entre commodities para mejorar la producción más sostenible de caña de azúcar y algodón. Empezamos en 2024. Está en desarrollo hasta finales del año. Es un proyecto de 2 años y el proyecto se ha posibilitado debido al Fondo de Impacto Bonsucro con recursos también de este Fondo de Impacto y luego de una dotación de ICO. Nosotros tenemos la Secretaría de los Asuntos Económicos y luego también el desarrollo aquí internacional. Y aquí agradezco a todos los que financiaron este proyecto y todos aquellos que participan de forma general con esta excelente colaboración en todos los sectores de producción de azúcar y algodón. ¿Cuáles son los resultados esperados de los proyectos? Conectados a otras herramientas, herramientas de Bonsucro y luego referencias de Bonsucro. En primer lugar, Bonsucro tiene, como ya saben ustedes, un estándar de certificación que se denomina estándar de producción Bonsucro, que es un estándar numérico muy abarcador con las mejores prácticas en términos de producción y el procesamiento de caña de azúcar sostenible. Tenemos aquí las partes compartidas en este estándar y luego mejores prácticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del agua y luego los residuos. Todo eso se encuentra en desarrollo y se mide por Bonsucro, por la calculadora Bonsucro que mide entonces todos los rendimientos de las empresas, los ingenios, sectores de producción. Luego hay una herramienta también en este inventario que mide la huella de carbono asociada a la producción de azúcar y etanol. En conjunto con eso, nosotros tenemos otra herramienta que ofrece Bonsucro ya hace unos años, que es Climate Change Tracker, que es una herramienta que se fundamenta en esta metodología con miras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura en el sector de caña de azúcar. Entonces son las relacionadas al clima que tiene Bonsucro en el momento. Cuando finalicemos el proyecto de kit climático, otras herramientas se agregarán y la resiliencia climática, bueno, pues que está justamente aquí para ayudar a los productores de caña, en especial en la parte rural, y con eso queremos expandir esta herramienta para poder establecer objetivos en la mitigación climática. De esta manera tenemos un objetivo para la reducción de gases de efecto invernadero. Luego también hablamos
del transporte, procesamiento de la caña de azúcar. Bueno, pues ahora será posible tener un objetivo holístico muy abarcador, abarcando todas las etapas principales de la producción. Luego también vemos que es uno de los resultados del proyecto y luego desarrollamos un sistema de eh, remoción de carbono. Tenemos una plantilla de Excel y aquí es una forma para que la empresa haga la contabilidad del carbono utilizando los valores modelo y también con posibilidad de utilizar los datos propios en esta herramienta. Luego, por fin, este proyecto, que es guía de herramienta de gases de efecto invernadero, que apoya a Bonsucro para poder revisar, ampliar nuestros estándares de cadena de custodia. El año pasado, esto es el módulo cómo hacer esos datos de transmisión en la cadena de suministro. Me pareció que era interesante saber de lo que estamos hablando exactamente con el proyecto y hoy vamos a hablar exactamente sobre cómo podemos utilizar esa primera herramienta, la plataforma climática CRP, cómo la herramienta se conecta con la acción climática de Bonsucro. Tenemos dos áreas. En primer lugar, apoyar a la certificación y para que las certificadoras puedan comprender un poco más de los riesgos, luego desarrollar su plan de resiliencia. Eso es muy explícito como indicador para los estándares de certificación. Y luego las certificadoras deben tener una mitigación y luego adaptación en términos de resiliencia de sus negocios. Las herramientas van a decir cómo van a hacer esto, vamos a tener los ciclos climáticos y más informaciones en términos de los riesgos y de qué manera para que todos puedan desarrollar sus planes de resiliencia, la parte clave de la certificación. De manera más amplia, esta herramienta se conecta entonces la parte de las inversiones, empresas en el sector del azúcar y alcohol, con sus prioridades, sus esfuerzos y los recursos de forma para que puedan ahí tener esas inversiones externas necesarias y se pueden aplicar esto con el Fondo de Impacto Bonsucro de manera más amplia. Si conocemos la fisiología y si conocemos la producción en términos de clima, también podemos ahí verificar oportunidades y dónde esté esta fuente de financiación. Aquí vemos la posición de la herramienta en la plataforma de acción climática de Bonsucro. Bueno, esto es lo que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, pues ahora quiero empezar a compartir mi pantalla y pasar la palabra a Brenda. Brenda, muchas gracias. Puede empezar su presentación. Hola, muchas gracias, Livia. Bueno, como ya comenté, soy Brenda. Soy gestor de producto de la plataforma de resiliencia climática de CGIA-R. Quisiera compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Espero que puedan ver la pantalla. Bueno, pues ahora quisiera hablar sobre la plataforma que nos ayuda a comprender los riesgos en la cadena de suministro en términos de clima y cómo podemos mitigar los riesgos. Entonces, aquí son acciones con nuestros socios aquí mencionados y que hacen parte entonces de nuestro proyecto. Tenemos las prioridades en términos de resiliencia desarrollada. Aquí una colaboración en conjunto con Bonsucro, con ICIAO, FAR, los de investigación agrícola también,
Con esta financiación, con esta alianza, tenemos el 87% del área de producción, 37 países, 5 regiones. Entonces, el tema de dónde viene la plataforma de resiliencia climática. Nosotros tenemos los riesgos intensificados en los cambios climáticos que debe afectar 80 millones en la producción agrícola cada año. Y tenemos la priorización y las mejores decisiones que podemos tomar con estos resultados. Empezamos a trabajar en 2020 para ver cómo podemos ayudar a la gente a comprender los impactos de la parte climática, a reducir su impacto. Vamos a empezar en el futuro. Tenemos nuevas culturas, nuevos patrocinadores y tenemos el escalonamiento. El año pasado, Bonsucro entonces estaba en la producción, empezaron a trabajar en la producción de algodón, además del caña, con la presencia geográfica de la herramienta. Tenemos el lanzamiento de la plataforma, expandiendo su uso. Queremos entonces desarrollar más herramientas para apoyar los negocios en el desarrollo de los casos en su adaptación. Cómo hacer con que todo esto esté más facilitado para uso. Hablaré sobre cómo los miembros utilizan. En América del Norte tenemos estos casos para coinversión en conjunto con los negocios y luego priorizando las adaptaciones locales para los beneficios que se utilizan de forma exitosa. En diferentes áreas de Tailandia tenemos la rotación de patata, arroz, 3.000 agricultores implicados, 3 millones de coinversión con los financiadores. Entonces hay resultados excelentes que podemos ver. Lo que realizamos en Tailandia en el periodo de este proyecto, los agricultores vemos que también están implicados y luego rápidamente nosotros pudimos ver los resultados del cambio de las prácticas. Y después México, tenemos aquí también 4 millones en cultivos de patata para poder ofrecer apoyo a las estrategias, luego alinear planificación de largo plazo con prácticas específicas del clima. Hablaré un poco de la metodología que nosotros seguimos para los resultados que obtuvimos también en CRP. Vamos a hablar de manera más amplia los pasos que nosotros tomamos y esto fue verificar los riesgos climáticos, entonces como precipitación extremada, luego realizamos modelos estadísticos para cada uno de los riesgos, haciendo el mapeo de lo que representa en todo el área de producción. Luego vimos ahí el impacto y cómo esto entonces, cómo esto se podría. Realizamos prácticas basadas en los riesgos identificados y mapeamos dónde los beneficios se podrían obtener. De esta manera, en más detalle en estos procesos, nuestra metodología tiene más detalles. Pueden consultar, intentamos hacer con las experiencias
se pudieran ampliar de manera que la gente pudiera comprender los diferentes riesgos, los datos climáticos que tenemos disponibles, seleccionados en términos de cada región, un sistema muy robusto. Y desarrollamos este modelo para cada área. Luego cuantificamos el impacto climático y el proceso revisado por pares y vimos cómo se impacta cada cultura, cada riesgo, mapeamos los riesgos y luego también nosotros verificamos el impacto sobre la productividad con respecto a la línea de base con el riesgo climático futuro. Y el último paso vemos que es el paso de adaptación. Tenemos las evidencias y las prácticas de adaptación. Vemos dónde las áreas de producción se encuentran y ejecutamos escenarios de adaptación para poder comprender cómo podemos elegir a las prácticas que recomendamos y cómo esto puede llevar a una mitigación de estos factores de riesgo. Y aquí las fuentes de datos que nosotros tenemos, los datos climáticos, las áreas de producción. Además, tenemos estos límites, tenemos la revisión por pares, expertos. Y el panel que les mostraré cómo se puede hacer. Luego la demostración, espero mostrarles cómo será. Tenemos 3 escenarios para las culturas que nosotros modelamos. Tenemos la línea de base, todos los riesgos climáticos vemos que ya se encuentran concentrados. Tenemos esta opción de no hacer nada y ver cómo podrían cambiar los riesgos hasta 2030. Y así cómo podemos proporcionar más ganancias de resiliencia. Espero que puedan ver esta pantalla con las informaciones, esta plataforma de resiliencia climática. Entonces podemos verificar, pueden acceder como miembros de Bonsucro. Están disponibles para el uso. Aquí pueden personalizar para la región solo para que tengan una visión general. Este mapa entonces nos muestra el nivel de riesgo para la caña de azúcar en este escenario y rápidamente queremos ver los riesgos climáticos entre los países. Podemos hacer clic en los países específicos, ver la producción y las formaciones. Rápidamente las áreas de producción, las áreas en riesgo, estrés hídrico y la mitigación del riesgo climático. Se puede hacer esto para cada país. A la derecha nosotros tenemos el escenario que describe los riesgos, oportunidades climáticas. Aquí estrés hídrico, los mayores riesgos identificados en las áreas de producción. Vamos a ver y vamos a ver cómo estaría Brasil en este ejemplo. Entonces, este mapa nos muestra el área de producción de caña de azúcar en Brasil y luego aquí vemos el código de color
con riesgo alto, moderado, bajo, con este escenario de que no hacemos nada de lo que podría pasar. Los riesgos climáticos y que son riesgos moderados, en este caso la línea de base. Como les hablé, nosotros modelamos los diferentes riesgos climáticos y aquí pueden ahí desglosar un poco más esta parte. Hay un riesgo climático muy importante, como pueden verificar. Entonces, bueno, sería el impulsionador de los riesgos. Vamos a hacer clic aquí. Entonces vamos a volver a echar una mirada. Aquí tenemos la información. Tenemos los tres escenarios que nos muestran los riesgos en el futuro y luego las diferencias que podemos realizar en esta adaptación. Bueno, pues antes de acceder a otros detalles, vamos a ver lo que está disponible. Pueden no hacer nada, esperar a la adaptación y esta área puede tener pérdida de productividad. Y lo que podemos lograr con esta adaptación, oportunidades de adaptación con riesgo del 15% con estas prácticas. Vamos a hablar un poco más de esto en algunos momentos. Vamos a pasar adelante. Aquí tenemos una decomposición de cómo están las categorías, de cómo se afectan. Tenemos esta idea de cambiar a partir de la línea de base, es decir, donde están los riesgos más importantes, donde tenemos los datos más extremados. Entonces, las áreas en las que vamos a tener los mayores impactos de pérdida de productividad. Y si no realizamos nada del escenario, en cada área nosotros tenemos entonces una pérdida de productividad y otras áreas entonces con una pérdida menor de productividad. Sin embargo, todavía muy importante. Y vemos los principales motivadores que llevan a la pérdida de productividad. Con eso tenemos la pérdida del 54%. Aquí vamos a volver entonces a la imagen anterior y aquí pueden ver otros escenarios para otras fechas. Aquí 2030, por ejemplo, nosotros tenemos un cambio para este riesgo moderado. Y bueno, pues lo mismo también para las precipitaciones excesivas. Aquí nosotros tenemos 2040, por ejemplo. Como pueden ver, si no realizamos nada, tenemos estas áreas, por ejemplo, y gran parte de las áreas están con gran riesgo climático afectando a la productividad. Aquí el estrés hídrico, 2040. Entonces, un impacto realmente muy significativo para 2040 que esperamos. Aquí pueden ver esto con más detalles. Aquí vemos que afecta el porcentaje del área, altas temperaturas, 100% aquí en términos de estrés hídrico. Vamos a volver a 2030. Aquí tenemos la línea de base, vemos en amarillo escenario futuro, si no realizamos nada, en rosa y luego el escenario de adaptación, es decir, cuáles son las diferencias que podemos obtener. Aquí entonces tenemos la proyección con las adaptaciones que se recomiendan. Aquí nosotros podemos cambiar con los cambios y
¿Dónde estarían estas mitigaciones y de cómo se podrían obtener con esas herramientas de resiliencia climática? Bueno, pues aquí ya vemos ganancia de productividad por la adopción de las prácticas. Bueno, pues ahora pasamos a las oportunidades que tenemos de adaptación. Las diferentes prácticas son las tres principales: eficiencia de irrigación, manejo de los residuos de cultivo y un listado completo aquí de prácticas de adaptación priorizadas entonces y que son muy importantes en el inicio. Podemos hacer clic para las informaciones adicionales para que se puedan ver. Y vemos que la base y la adopción de las prácticas y cómo podemos ver estas prácticas de adaptación. Y de esta manera estimamos el potencial de impacto y luego vemos el nivel actual de adaptación. Y vemos entonces nuestro objetivo y luego el resultado de la adaptación estimada cuando nosotros actuamos en este escenario de adaptación. Bueno, pues esto es cómo funciona esta herramienta en términos del escenario de adaptación. Lo que está disponible en la plataforma tenemos para otros países también las áreas de producción de caña, los diferentes locales que tienen el apoyo de Bonsucro pueden hacer clic en cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos una visión general de lo que CRP es. Aquí pasamos una vez más para que puedan ver la presentación. Então, essa plataforma tem aqui uma lista de características que os membros da Bonsucro Aquí podem tenemos unas características que los miembros de Bonsucro lo que pueden utilizar en la versión abierta, paga y de miembros. Y luego nosotros tenemos, como pueden ver, esta versión, por lo tanto, y luego que presenta recursos más importantes como este mapeo, más datos para cálculos, opción de modelado, y es una visión rápida también de las opciones Aquí nosotros tenemos el modelo. Los bancos de datos para los suministros. Los números vemos que todavía no son los números reales, sin embargo, todavía nosotros aumentamos la población, nosotros ponemos los números en esta página. Sin embargo, vemos que es una visión para que puedan tener una idea de cómo esto funciona para los diferentes cultivos en cada escenario. Con la cadena de suministro, toneladas por año y lo que pueden esperar para cada cultivo. Por lo tanto, nosotros vemos la representación para cada local, para cada país en este modelo de área de suministro. Con eso, además, podemos trabajar en cada escenario para poder comprender dónde estarán los riesgos futuros y cómo podemos manejarlos y cómo podemos hacer esa inversión. Aquí, además, subdividido en cada país. De forma rápida voy a cambiar la pantalla.
Temos uma lista de países Aquí tenemos un listado de países que eu cubro na organização. y esto en la organización tenemos a Brasil, México, Essas áreas tenemos estas áreas de sourcing, aqui de suprimento, tenemos los suministros de las áreas, relacionamento com os la produtores, relación que tengo con los as áreas productores. global aqui agora mostrada. Então, não estamos aqui na província. Aquí tenemos la parte, Temos aqui, se não fizermos nada, um risco de 49%. Nessas áreas, en estas áreas, dessa cadeia de suprimento, 43%. aquí tenemos el 43. Quando fazemos essa comparação, vemos que essas áreas aqui Vemos que las áreas, estresse hídrico muito importante. O que eu faço a respeito, portanto, lo que hacemos para essa questão de estresse hídrico. mitigar Esse é o tipo la de parte detalhe que vocês hídrica. podem obter. E a última coisa que eu vou mostrar é que temos aqui os dados diretos dos produtores. Aquí tenemos los datos directos que tenemos de adaptación específico. Aqui na Índia, En India, feito com base nos dados con base en los províncias. datos de las provincias. Então, cenário de não fazer nada. Ok. Peço desculpas, Gisele. Então, nós podemos ver aqui os dados para a Aquí Índia, podemos ver los datos para na India produção de arroz. en la producción de arroz. E vemos aqui a safra de Y julho luego e vemos las novembro. zafras de julio, noviembre, Adaptabilidade aqui, adaptación. as áreas que podem ser, com que podemos trabalhar, em termos, então, dessa Y aquí en adaptabilidade. términos de Podemos adaptación, também y con esto considerar nosotros outras podemos safras. considerar otras Então, agora zafras temos aquí julho a también. novembro, Tenemos então, julio, 5 meses de noviembre, duração dessa 5 meses safra. de la duración Aqui, de la junho, zafra que tenemos aquí en outubro. Vejo junio, que a octubre. imagem é Aquí diferente. vemos que la imagen ya es un Podemos poco ver aqui a diferente, entonces podemos adaptabilidade, ver la essas áreas adaptación, aqui, las marginais áreas, de cultivo. los cultivos. Aqui em que não há esse trabalho com os agricultores. Aquí vemos que no hay los trabajos con los agricultores. 30. Que áreas aqui Aquí vemos precisam las áreas, por desse ejemplo, suporte que para necesitan este adaptação, soporte para la adaptación, para que passem de uma para que puedan situação pasar de una melhor situación para mejor. adaptação. Então, com quem nós temos que trabalhar mais como prioridade? Isso Y nos cómo dá debemos trabajar con prioridad. Con eso tenemos una buena ayuda para poder tomar las decisiones. Y bueno, pues en último lugar, temos aqui os produtores, aquí tenemos a los productores como essas áreas de con estas produção áreas de anuais producción estão anuales. Vemos que cómo podemos están fazer as distribuidas recomendações. y cómo hacemos las Aqui a recomendaciones. questão da Tenemos aquí precipitación. mostrada. E é isso, eu só queria dar uma visão geral a vocês, uma Quisiera introdução una a esse visión RP. general sobre el CRP Isso já está disponível na plataforma. y todo eso ya está disponible en la plataforma Pode acessar en tudo el isso. portal de Bonsucro. Pueden acceder a todo esto. Então, gostamos muito de usar essa ferramenta. A nosotros nos gusta mucho utilizar esta herramienta. Estamos a disposición si necesitan nuestra ayuda. Então, se quiserem saber mais, agendem uma conversa.
Si queremos saber más, tenemos una conversación con nuestro equipo de SRP para retroalimentación, para sacar dudas y aquí pueden empezar a utilizar la plataforma.